Bueno, empezamos muchachos, muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, Vamos a hacer la asesoría ahora de la primera actividad de química. Yo les voy a compartir una pantalla. Esa pantalla que les voy a compartir, muchachos, un momentico, les voy a compartir, comprende de dos actividades. Hoy voy a explicar la actividad 1 y dentro de 8 días les explico la actividad 2. ¿Sí? Pero en el archivo que les voy a montar en Classroom están las dos actividades, ¿ya? Pero ustedes, la fecha que dice ahí es la fecha del 20 de, en la fecha del 20 de febrero, me deben montar esta actividad que vamos a explicar el día de hoy, ¿sí? Entonces, eh, yo les voy a compartir la pantalla para que explicarles a ustedes esta actividad. Bueno, este es digamos, lo que comprende toda la guía de la actividad hasta el día 26 de febrero. Como repito, yo les doy hacemos el trabajo de química para 11.1 y 11.2, porque 11.3 y 11.4 lo trabajan con Karen. Los temas son los mismos, solo que ella hace su actividad y yo hago la mía. Listo. ¿Están viendo bien la pantalla, muchachos? Alguien que me diga. Profe, no se ve. ¿No se ve? No. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahora sí, yo creo, vamos a ver. Ahí sí. Sí, Sí, sí la ven. sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vea, esta guía tiene dos actividades. El primer tema de la actividad se llama generalidades de una ecuación química, los estados de agregación de la materia y número de oxidación en una molécula, ¿sí? Nosotros hasta junio vamos a ver todavía todo este compendio que vamos a ver sigue siendo química inorgánica, es decir, la química que se empezó en el grado 10º, pero que nosotros la continuamos en el grado 11 porque los temas que se ven son temas básicos para seguir en el estudio más adelante. Y después vamos a ver la química orgánica, que es la química del carbono. Por el momento, esta química que vemos, repito, es la química inorgánica. Entonces, comprenden dos temas. Tema 1, ya les dije, este es el título. Ahí viene alguien que nos apague el micrófono por allá que se escucha música. Bueno, esto es lo que voy a explicar hoy. Esto lo que comprende el número de oxidación, que es una ecuación química, cuál es la lectura de una ecuación química y los números de oxidación, ¿sí? Y esta explicación, hasta aquí la voy a explicar yo hoy. Para que ustedes, porque aquí empieza el tema 2. Este tema 2 lo vamos a explicar dentro de... ¿Correcto? Entonces, eh, ¿quién? López. ¿Quién acabó de ingresar? López. López es Evelyn o Joseph. De los que acabaron de ingresar, ¿quién fue? Bueno, enseguida me deben de decir porque si no, entonces es como si no hubiese estado en la clase, porque debo de tomar la asistencia acá. Eh, entonces, muchachos, este es el tema 2. El tema 2 comprende esta actividad. Ahí están las explicaciones. Eso lo voy a hacer más adelante. Hoy no. Y aquí empieza esta actividad 1. Esta actividad es la que usted me debe presentar en el Classroom o
o en talleres físicos, los que tengan talleres físicos. La primera actividad que hay aquí, los que les tocan talleres físicos, recuerden que ustedes van al colegio, los reclaman, pero ustedes deben entregar las dos actividades conjuntamente. Es decir, que tienen que esperar cuando ya se le explique la segunda actividad. Eliana Patricia Millán accedió a la espera. Eliana Patricia Millán. Eliana Patricia Millán. No la veo aquí. Vamos a ver con quién estará ingresando Eliana Patricia Millán. Repito, de la asistencia que ahorita entraron, entraron dos. ¿Quiénes son, por favor? Aló. De los dos que acabaron de ingresar, ¿quiénes son, por favor? ¿Quién es Eliana Patricia Millán? ¿Quién es? A ver, por favor, quiero escuchar. ¿Quién es Eliana Patricia Millán? ¿Ah? ¿Sí me escuchan? Profe, en el chat escribieron. Como estaba compartiendo pantalla de Valentina, profe, tengo el micrófono malo. Es Valentina. Yo veo. Buenos días, yo también acabé de ingresar. José López. Bueno, López. José López, listo. Era el que me faltaba. Y Valentina Taborda. Es Taborda. Valentina Taborda, sí. Listo. Muy bien. Bueno, muchachos, queda claro el recorrido para antes de iniciar de la explicación, ¿cierto? ¿O tienen alguna inquietud antes de iniciar? ¿Alguna pregunta tienen? Jóvenes, los quiero escuchar. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Aló. No. No. Bueno, entonces vea, tema 1, generalidades de una ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Son las representaciones escritas de una reacción química. Estas constan de un miembro de la izquierda. Miren aquí el recorrido que estoy planteando. Esta es una ecuación química. Corresponde al miembro de la izquierda, que es lo que se llaman los reactivos. Y esta flechita me indica a mí que produce. Y en la representación en el miembro derecho se llaman productos. O sea que los de la izquierda se llaman reactivos y los de la derecha se llaman productos, ¿cierto? A diario uno ve, diariamente uno ve que en la naturaleza y en el cuerpo, inclusive en los cuerpos de los animales, de las plantas, a diario se dan una infinidad de reacciones químicas, ¿sí? A diario. Cuando usted, por ejemplo, va a hacer una limonada, usted va a hacer una limonada. ¿Cuáles son los reactivos en una limonada? Hombre, el azúcar más el agua, ¿cierto? Azúcar, agua y el limón son los reactivos. Cuando ya usted los diluye, los tres elementos, ¿cierto? Esos tres elementos te da como un producto terminado, por eso se llaman, el otro miembro de la ecuación se llaman productos. El resultado, perdón, es una limonada, ¿cierto? Entonces, en una ecuación química pueden producir un solo producto o pueden ser varios productos. Véalos aquí. Aquí en esta ecuación general estamos indicando que hay dos productos, ¿cierto? Dos productos. Entonces, si existen varios compuestos, estos se separan con signos, ¿cierto? Aquí tienen digamos, el signo más, ¿sí? Si son varios productos. Ah, que es un solo producto, entonces no es necesario el signo.
Entonces, en esta ecuación química que nosotros estamos viendo aquí, las letras mayúsculas A, B, C y D están precedidos por unos, digamos, unas letras minúsculas anteriores, ¿cierto? Esas letras minúsculas en una ecuación general se denominan coeficientes numéricos, ¿ya? Los cuales son los que le indican a usted qué cantidad de moléculas existen, ¿cierto? Eso es una ecuación general. Esa ecuación general cumple con una de las leyes que se llama la ley de Lavoisier y de proporciones eh, múltiples, verificando entonces que la reacción química esté completa. Esta es digamos, una explicación general de lo que es una ecuación química. ¿Cómo se puede interpretar una ecuación química? Fijémonos en este acá. Voy a tratar aquí de eh, indicarles algo. Miren esta ecuación. 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Mire la flechita, produce 2 moléculas de agua. ¿Ya? Repito, 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Después digamos, de una reacción que se dé, produce 2 moléculas de agua. Entonces, ¿cómo se representan? Aquí la representación está digamos, los 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? 2 átomos de hidrógeno más otros 2 átomos de hidrógeno, porque este numerito grande que hay aquí es lo que yo le indicaba arriba, eh, lo que yo le indicaba arriba a ustedes de eh, la representación de las letras, ¿ya? Bueno, listo. ¿Sí? Bueno, entonces mire, si yo tengo esta ecuación química, aquí está representada digamos, los reactivos y lo que se produce. Aquí está en forma esquemática mostrando los átomos. Cada una de estas bolitas, digámoslo así, es un átomo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? En total, ¿cuántos? ¿Cuántos átomos hay acá? ¿Quién me dice? 4. 4. Correcto. Si yo miro aquí arriba en la molécula, digo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Bien. Aquí hay 2 átomos de oxígeno. 2. ¿Por qué no aparece aquí el 1? Porque ustedes saben que el coeficiente numérico 1 no es necesario colocarlo. Pero si usted se enreda, lo puede colocar. Igual aquí diríamos que es 1 por 2, 2 átomos de oxígeno. Luego de que sigue la flechita, que produce. Aquí este número 2 grande, que es lo que se llama coeficiente, produce 2 moléculas de agua. Ya es el producto terminado, ¿sí? El producto terminado. Aquí está la descripción. Yo digo 2 moléculas de hidrógeno. Míralas aquí, 2 moléculas de hidrógeno se combinan con una molécula de agua. Mire la lectura, una molécula de oxígeno para producir la flecha, para ¿producir qué? 2 moléculas de agua. Esa es una interpretación, ¿cierto? Que se da. Las otras son también interpretaciones. Si este valor de n es el número de Avogadro, entonces nosotros tendríamos que decir que hay 2 moles, el concepto de mol, 2 moles de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno se combinan con una mol de oxígeno y me produce 2 moles de agua. Eso dependiendo de la interpretación que se dé. Ah, si de pronto el número es más grande, bueno, pueden ser 20 moles de hidrógeno se combinan con 10 moles de oxígeno para producir 20 moles de agua. Eso dependiendo de la interpretación que uno le esté dando, ¿cierto? Las ecuaciones químicas, uno siempre lo lleva como a los fraccionarios, a la mínima expresión. Pero de ahí para adelante, pues usted puede colocar los números que sean necesarios. Hasta aquí, ¿qué preguntas hay? Entonces,
Miren este es otro ejemplo, muchachos. Miren, yo tengo un átomo, perdón, una molécula de oxígeno más dos átomos de este Mg es magnesio, ¿cierto? Produce dos óxidos de magnesio. Este es el producto. Miren que los números que van adelante, los números que van a, por ejemplo, aquí, en este caso, este número que va adelante es lo que se le llama coeficiente, el número que va adelante. El número de adelante eh, eh, multiplica toda la expresión. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay aquí? Pregunto. Dos. Aquí hay dos átomos, ojo con eso, dos átomos, pero el número que va adelante aquí adelante debe ir un 1, ese es el coeficiente. Mire que lo que yo les explicaba aquí arribita, vea, mírelo aquí. El número grande se llama coeficiente, el número pequeño se llama ¿cómo? Míralo aquí. ¿Cómo se llama? Subíndice. Subíndice. Eso es como en la matemática, muchachos. Las expresiones, eso es como la matemática. Entonces, mire, este número grande que hay aquí se llama ¿cómo? Coeficiente. Este coeficiente multiplica toda la cantidad. Si yo, por ejemplo, digo aquí, miren esta que le estoy mostrando aquí aquí, por ejemplo, muchachos, aquí en esta, vean. Esta es la molécula. ¿Cuántas moléculas de agua hay? Moléculas. Aquí en Dos. dos, ¿cierto? Pero si yo en esta molécula le digo, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? ¿Cuántos hay ahí? 4. Oxígeno. Acuérdate que este oxígeno tiene aquí un 1, chiquitico. Ahí, se lo va a escribir. Tiene un 1. Pero este 2 multiplica al oxígeno. 2 por 1, Dos. dos átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2 por 2. 2 por 2. 4. 4. O sea que yo puedo decir, ojo con la interpretación que le estamos dando. Tengo, ¿cuántos átomos de hidrógeno? 4. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 2. ¿Cuántas moléculas de agua hay? 2. Porque este número grande multiplica toda la expresión. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Vamos a... Bueno, Profe, sí. entonces el número grande siempre va a indicar la cantidad de moléculas. Eso. Si vamos a hablar de moléculas, nos indica toda la expresión. Por ejemplo, en este 2 que tengo aquí, yo diría, voy a quitar ese 2, un ejemplo que puedo dar, y voy a poner 10. Entonces yo diría 10, la expresión sería así, 10 moléculas de agua. Ah, que hay un 20 moléculas de agua. ¿Sí? Eso es lo que se le llaman, en matemáticas se le llaman coeficientes. Véalo aquí, en esto aquí, dice coeficiente numérico, ¿ya? Los números grandes, los números pequeños como este o como el que mostré aquí arribita, véalo aquí. También estos pequeñitos se llaman como subíndice, mírelo aquí, subíndice. El número chiquito, ese número solo afecta a la letra que tenga ahí, ¿me entendieron? Por ejemplo, yo digo, este 2 solo afecta al oxígeno. Este 2 de aquí que estoy mostrando solo afecta al hidrógeno, pero este 2 no afecta al oxígeno, porque el oxígeno tiene un 1 ahí chiquitico. Solo que repito, cuando la expresión es una unidad, no es necesario colocarla. Hasta ahí. Si han entendido que es un subíndice, que es un coeficiente, que es un reactivo, que es en la ecuación química, que cuáles son los reactivos, los que están los miembros, ¿dónde? A la izquierda. La flecha me indica a mí, se obtiene o da o produce, produce ¿qué? Un producto llamado en este caso, en esta ecuación, se llama un óxido de magnesio. O puedo decir como la expresión que preguntaron ahora, o sea que este 2
yo puedo leerlo como 2 moléculas de óxido de magnesio o MgO. ¿Ya? Aquí, ¿cuántas moléculas de oxígeno hay aquí? Pregunto. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay? 2. Una, porque el 1 está aquí. Ese 2 son 2 átomos. Acuérdese que una cosa son átomos, que es la unidad básica, y otra son las moléculas. Usted puede tener una molécula de una sustancia pura, en este caso oxígeno puro, y aquí tiene magnesio puro. ¿Cuántas moléculas de magnesio hay? 2. 2. Entonces, mire la interpretación de esta ecuación. Yo cojo una molécula de oxígeno más 2 moléculas de magnesio, o 2 átomos también de magnesio. ¿Qué me produce? Me produce 2 óxidos de magnesio, 2 moléculas de óxido de magnesio, ¿sí? Como se pueda, como la quiera usted hablar. Bueno, hasta ahí, muchachos. Pregunto, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bueno, entonces mire, cuando hablamos de una ecuación química como esta, uno también le puede poner en la ecuación, voy a mirar por aquí, en la ecuación, una ecuación de estas, mire, por ejemplo, estas que hay aquí, cuando la ecuación es completa, le dicen a uno la manera como está combinando estos reactivos, en qué estado está la materia. Que si es sólida, es líquida, es gaseosa, o también se dice que está en estado acuoso. La expresión se escribe así como la que estoy señalando aquí. AQ pequeñito, indica estado acuoso. Otros escriben AC también. Quiere decir que ese compuesto está con agua, está combinado con agua, por eso se llama así estado acuoso. Entonces, los estados de agregación de la materia son, como dice acá, sólido, se indica o se simboliza con la letra S minúscula, pequeñita. Entonces, mírala aquí. Sólido, vamos a mirar aquí. Yo podría escribir acá en esta AL, que es el aluminio, yo le podría indicar ahí por ejemplo, así en estado S y lo encierro. Yo digo aquí, el aluminio está en qué estado? Sólido, ¿sí? Es una expresión que yo puedo utilizar, ¿ya? Aquí, el NH3 está en qué estado, muchachos? Gaseoso. Gaseoso. Entonces, este AQ indica acuoso, ¿sí? Entonces, para que ustedes cuando vean una ecuación química no se vayan a confundir. Eso hace que indica acuoso. La G, gaseoso. La S minúscula, sólido. Y la L minúscula en estado líquido. Yo podría decir aquí, por ejemplo, vamos a suponer aquí en esta agua, yo diría, bueno, este estado es un estado minúscula líquido, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, los estados de agregación de la materia son sólido, líquido, gaseoso y estado acuoso. ¿Ya? Actualizar, bueno, empieza, nos tenemos que conectar, pero yo más adelante les indico, todavía tenemos tiempo. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces ya hemos visto la ecuación química, reacción química y los estados de agregación de la materia. Aquí viene lo que son números de oxidación. ¿Qué es un número de oxidación? Es la carga eléctrica que un átomo aparenta tener dentro de un compuesto. Hay unas reglas generales de números de oxidación que son estas 6 reglas, muchachos. Entonces, primero, el número de oxidación de cualquier elemento en estado libre, o sea que no está combinado, es 0. ¿Sí? En los iones conformados por un solo átomo, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Ya les voy a explicar eso. Si el átomo puede tener varios tipos de iones, entonces tendrá igual modo varios números de oxidación.
el número de oxidación del oxígeno siempre es -2, a excepción de unos compuestos que se llaman peróxidos. Los peróxidos es como el agua oxigenada, muchachos. El oxígeno ahí no trabajaría con -2, sino con -1. Igual que el flúor, igual que el óxido de flúor, ahí tendría que trabajar con -1 para que la carga sea igual a 0. El hidrógeno siempre es +1. Tiene también una excepción que son los hidruros, que es -1. El número de oxidación de los metales, como los que están aquí arriba, todos son positivos. Y el de los no metales puede ser positivo o negativo. Y por último, en las sales, los átomos diferentes del metal conservan los mismos números de oxidación. Mire en este cuadrito que dice, la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de una molécula es igual a la carga de la misma. Si la molécula es neutra, entonces la suma debe ser igual a 0. Pero si dicha molécula tiene carga neta, o sea que es un ion, entonces la suma será igual a la carga del ion. Aquí hay dos ejemplos, mírenlos aquí. H2SO3, ese se denomina el ácido sulfuroso. Y este es un ion. ¿Por qué es un ion? Porque mire que la suma total no da 0, sino que aquí, si ustedes ven esta expresión, es igual a -2. ¿Ya? Aquí está la explicación de esto, pero yo cogí más bien para que les quede más claro, hice 3 ejemplos aquí que los vamos a repasar. Hay varios métodos en la dirección de 2 videos de apoyo que les di, pues se pueden hacer de diferentes maneras, muchachos, para hallar los números de oxidación, ¿sí? Pero para mí, digamos, la más fija es hacerlo por la ecuación de primer grado. Entonces digo, repasando estas reglas que hay aquí, estas reglas hay que memorizarlas, pues, ¿sí? Estas reglas hasta las 6 y teniendo en cuenta esta también, esta expresión. Toda molécula que es neutra, ¿por qué es neutra? Porque el compuesto, si yo sumo todos los números de oxidación, debe ser igual a 0. Este no es una molécula neutra, sino que es un ion. ¿Por qué es un ion? Porque la suma total que da aquí no va a ser igual a 0, sino que la suma total me debe dar -2. Teniendo en cuenta esa regla, yo digo aquí, por ejemplo, mire la molécula de agua. Los números de oxidación, como dice aquí arriba, es la carga eléctrica de un átomo que aparenta tener dentro de un compuesto. Entonces, por ejemplo, este de los más sencillos, el agua. Primera regla que repasamos aquí, el hidrógeno, ¿cuál es su carga? Siempre. Que dice acá, vea, ¿cuánto es? Dalo ahí. ¿Cuánto es? El número de oxidación del hidrógeno, muchachos, déjalo aquí. +1. +1. Entonces, por eso lo coloco aquí, vea, +1. Pero yo anoto aquí para... Mire, si ven aquí el numerito, +1, ¿cierto? +1. El oxígeno, otra de las reglas. ¿Cuánto? -2. Entonces, mire, ¿por qué digo que en un compuesto como esta expresión debe ser igual a 0? Porque si ustedes se fijan, aquí, si se fijan acá en la molécula del agua, en esta molécula aquí del agua, mire, es un compuesto. Ah, profe, pero ¿cómo sé yo que es un compuesto? Porque si yo voy a sumar estas expresiones que tengo acá, yo me voy a dar cuenta que la suma total es 0. Me explico, mire. Yo tengo 2 átomos, la molécula de agua es H2O, ¿cierto? Entonces, este 2 multiplicado por el 1 arriba me daría 2 por 1, ¿cuánto me da? 2 por 1. 2. Me da +2, ¿cierto? Y como les dije, este oxígeno aquí abajo tiene un 1. ¿Ya? A ver, para que ustedes me lo entiendan mejor. Mire, este oxígeno tiene un 1 aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije? Este 1 por -2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 1 por... Entonces yo tengo +2 y menos 2, ¿cuánto me da?
0. 0. Entonces, por eso digo que esta ecuación es neutra. Perdón, esta molécula, este compuesto es neutro. Ah, ¿por qué? Porque la suma total de las cargas me debe dar 0. ¿Ya? Entonces, este ejemplo que tengo aquí, mire, que le voy aquí a subrayar, dalo aquí. Este que hay aquí es el que nosotros tenemos acá. ¿Dónde lo tenemos? Se lo voy a mostrar aquí. Mírelo aquí, vea. Mírelo acá. SO4, aquí se lo coloco más grande. SO4, la suma total no da 0. ¿Da cuánto? Menos 2. ¿Sí? Es el numerito que hay aquí. Entonces, ¿qué se diferencia este compuesto? Porque no es un ion. ¿Qué es un ion? Es un átomo que tiene carga, ¿sí? Diferente de 0. Entonces, hay innumerables tablas donde usted le muestran si dice menos 2 o aquí, por ejemplo, bueno, aquí porque este no tiene más, pero por ejemplo, en este compuesto, mírelo acá, este SH2SO3 que lo trasladé para acá, vea, H2SO3. Este es un compuesto porque la suma total debe ser igual a 0. La suma total no me da 0, sino que debe dar ¿cuánto? Menos 2. Entonces, mire, en este ejemplo, como el oxígeno tiene menos 2, que ya les dije por la regla de arriba, entonces yo digo, 4 por menos 2, ¿cuánto me da? Lo voy aquí a anotar para que ustedes lo tengan más presente. Mire, 4 por menos 2, ¿cuánto me da? Pregunto. Menos 8. Menos 8, listo. Menos 8 que tengo yo aquí. Menos 8. La suma total, ¿cuánto me debe dar? ¿Cuánto? Menos 2, lo que tengo ahí. ¿Sí lo ven? Menos 2. Pero yo necesito saber cuánto es el número de oxidación del azufre, pero tengo que hacer esa resta. Entonces, para mí, como no lo conozco, coloco el valor de X. X menos 8 es igual a ¿qué? A menos 2, ¿cierto? ¿A qué es igual X? Paso este 8 para la derecha, ¿cierto? Después del igual. ¿Pasa cómo? Suma. Pasa positivo. Eso es una ecuación de primer grado, muchachos. Entonces sería X es igual a ¿cuánto? Para que este número, Más eso, para que este pasa a más 8 y menos 2, ¿cuánto me da? 6, ¿cierto? Más Entonces, 6. es más 6. Si yo cojo este más 6 y lo pongo acá, más 6. Si yo tengo este 6 más 6 y menos 8, ¿cuánto me da? Menos 2. Si usted coge la tabla periódica, va a la tabla periódica, usted va a encontrar que la valencia del azufre unas veces trabaja con más 6, otras veces trabaja con más 6 o más 4. ¿Ya? Y eso es una manera de uno también darse cuenta de ese número de oxidación. Bueno, si la